7:41 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Jesús Silva, abogado constitucionalista, continúa con nosotros. Abogado, me gustaría conocer su opinión, porque hay algunos analistas, colegas suyos, abogados constitucionalistas, que han dicho y se han preguntado, bueno, ¿qué pasa? Que hay un fondo en esta situación sobre el presunto desacato de la Asamblea Nacional que alega el máximo tribunal de la República. Se refiere al caso Amazonas. Bueno, Amazonas y Apure, porque no hay que olvidar que la circunscripción indígena Amazonas-Apure también entró en la misma disputa, y la representación de estos estados no ha tenido participación en la Asamblea Nacional. Ya ha pasado casi un año y medio, ¿y qué cree usted que pasa? Que la sala electoral no ha terminado de decidir el fondo de esta situación. Yo acompaño el reclamo de quienes plantean que la sala electoral del TCJ debe resolver este caso de Amazonas inmediatamente, que ha pasado más de un año y que no se puede esperar. Pero subrayo nuevamente, no avalo, no apoyo, condeno y denuncio la criminalidad de que las peticiones respecto a las controversias políticas estén acompañadas de actos terroristas, llámese manifestaciones públicas que incluyen el uso de armas capaces de matar y violencia capaces de generar inmensos destrozos. Por eso, no tiene carácter constitucional, no es la forma de protesta o de manifestación pública prevista en la Constitución la que actualmente se aplica. Y los dirigentes que hacen este llamado a esas mal llamadas guarimbas, que son actos de terrorismo, sencillamente saben, por el saldo que se ha producido, no solamente en esta coyuntura de 3 semanas, sino también en 2014 y en episodios anteriores, que su llamado genera siempre, de 100 casos, de 100 llamados, 100 manifestaciones, siempre hay asesinados, heridos y destrozos a la cosa pública. Y eso de acuerdo a la ley precitada, ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, significa terrorismo. Y también, si revisamos artículo 6 del Estatuto de Roma, podemos observar que son actos que persiguen causar un inmenso daño a un grupo poblacional y que pueden también inscribirse en actos de genocidio. Ahora, yo vi con asombro, termino esto rápidamente, con asombro, con dolor, que se utilizó una botella de agua congelada lanzada desde un balcón para golpear en la cabeza a una mujer chavista durante una marcha y que fue asesinada esta mujer producto de ese acto terrorista. Porque el terrorismo puede ser basado en el uso de un corta uñas, pero si el resultado es cercenar la vida humana, matar, entonces estamos en presencia de un acto terrorista. Y eso es lo que está convocando la MUD en la actualidad. Mire, usted insiste con el tema de las armas y que eso no tiene amparo constitucional. Y me gustaría preguntarle, ¿tiene amparo constitucional este anuncio que hizo el presidente de la República de entregar 500.000 fusiles a la milicia nacional? Incluso el presidente en otros actos habló de armamento novedoso que pretende introducir en barrios y en comunidades para lo que él llama la defensa legítima de la patria. ¿Eso tiene asidero constitucional? Siempre y cuando la dotación de armamento se haga en el marco de la Constitución y las leyes, esto no reviste ningún tipo de infracción jurídica. El Estado tiene el monopolio de las armas y esperamos que esa facultad constitucional la aplique de manera responsable. Pero ahora, mi opinión personal, de acuerdo al texto constitucional, señor Silva, y usted que es el experto, ayúdame por favor a entenderlo y a la audiencia, no aparece en el texto constitucional la figura de la milicia como un componente de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿por qué entregar 500.000 fusiles a la milicia? Ese planteamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o las milicias se inscribe en la seguridad de la nación, una política de Estado. Evidentemente, esta política descansa o proviene de las facultades del Estado en su monopolio sobre las armas. Y tengo la confianza que así como en 18 años de gobierno bolivariano se ha hecho un uso adecuado de las armas y se ha reducido la proliferación o tenencia ilegal de armas, nuevos anuncios van a cumplir con esa misma reglamentación, con ese mismo marco legal. Pero en definitiva, más allá de ese anuncio, considero que la solución al conflicto actual
del terrorismo guarimbero pasa por que la oposición dé garantías satisfactorias de que no habrá más violencia terrorista para entonces poder ir a elecciones, porque sería cosa de ¿Solo a la locos. oposición le toca dar ese gesto, señor Silva? El primer gesto es de quien convoca a las manifestaciones violentas que causan muertos y heridos, porque sería cosa de locos pensar que con estas guarimbas, barricadas, guayas y personas que están siendo asesinadas de múltiples formas a partir de un llamado político, que en esas condiciones se puede ir a elecciones. Para mí, coloquialmente hablando, porque a veces hay que hacer uso de la palabra coloquial, sería cosa de locos. Tiene que haber garantías satisfactorias, no como se dijo acá hace minutos, que nada garantiza el cese de las manifestaciones. No, tiene que haber garantías del cese de las manifestaciones para entonces, en condiciones que aseguren la vida del venezolano, poder ir a eventos electorales. Repito, alcaldes y gobernadores, porque en el caso de las presidenciales son para diciembre de 2018 y la Constitución no puede ser violada. A esta hora tenemos que chequear también participación de la audiencia. 7:47 minutos de la mañana. Estenin Olivares lista para presentar algunos comentarios. Estenin. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato para el abogado Jesús Silva un comentario de @andumor. Le pregunta lo siguiente: pedir elecciones es un acto de terrorismo y un golpe de Estado, y lo que hizo el TCJ y sus magistrados express, ¿qué es? Le pregunta. Asesinar civiles inocentes con bombas Molotov en nombre de elecciones es un acto de terrorismo. Pida elecciones sin violar la Constitución y sin matar gente. Caso contrario, la elección no justifica crímenes terroristas. José López le indica lo siguiente: ¿por qué si usted es tan constitucionalista y el gobierno también no se le consulta al pueblo si quiere elecciones generales? El CNE está en un proceso electoral que tiene como fase previa renovación de partidos. Terminado este proceso de renovación de partidos, se irá a elecciones regionales y municipales. Pero el terrorismo ha generado un retraso en las elecciones y es más, ha generado una suspensión indefinida de elecciones porque matando gente en las calles, ningún país va a elecciones. Seguimos revisando @primera página. Rubén Polanco le dice lo siguiente: abogado, es obvio que usted es chavista y no ve las faltas del gobierno. ¿Qué opina de la ruptura del hilo constitucional? Yo le diría, necesito ser de la oposición para que mi opinión tenga validez. Yo estoy hablando de la Constitución, estoy hablando del respeto a la vida humana y estoy hablando del repudio al terrorismo. Y para repudiar el terrorismo, estimado televidente, no hace falta ni ser opositor ni ser chavista, simplemente tener compromiso con los derechos humanos. Hay otra pregunta por acá de la señora Yanina, @YaninaUCB. Señor Silva, diga usted por qué no se realizaron las elecciones pautadas para el año pasado. Si usted defiende la verdad, explique esto. Se ha generado un retraso electoral que es negativo para el país y ese retraso hay que resolverlo ya, cuanto antes, pero se requiere la finalización del terrorismo y que los dirigentes opositores que llaman al terrorismo dejen de hacerlo para que podamos resolver lo que manifiestamente es un retraso electoral que yo discrepo de que haya ocurrido. Argenis Piso Terán le pregunta: ¿qué nombre reciben grupos paramilitares o colectivos? Le pregunta. Cualquier asociación de personas para delinquir debe ser investigada, sancionada. Llámense supuestos chavistas, que a mí no me consta que sean chavistas, pudieran ser opositores disfrazados de rojo o de cualquier naturaleza, porque en definitiva el tema es que en Venezuela tenemos que convivir chavistas y no chavistas porque ningún lado va a aplastar al otro y lo importante es la convivencia y se debe condenar la violencia que golpea a chavistas y la que golpea a opositores y esa es mi posición constitucional. Bien, nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, abogado Silva, y me gustaría también su respuesta, por favor, porque usted ha reiterado que toda persona que atente contra el hilo constitucional debe ser sancionado, investigado de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico en Venezuela. La fiscal general de la República denunció la ruptura del hilo constitucional con las sentencias que publicó 154, 155, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República. ¿Eso va a quedar sin responsables? ¿O la corrección sola es ya cese de lo que fue esta denuncia de ruptura del hilo constitucional? Es difícil precisar cuál es el hilo que se rompió, porque ese hilo que mencionó la fiscal nunca argumentó
qué artículos de la Constitución se violaron. Fue una declaración más simbólica que jurídica. No obstante, yo creo que en el problema de la Asamblea Nacional, que en este momento se encuentra en una situación de autodisolución por su propia conducta, desconociendo otros poderes públicos, etcétera, solo se podrá resolver cuando este Parlamento reconozca a los demás poderes públicos y reconozca las sentencias del TCJ. Y si fue solo una Y esto ruptura se produce- simbólica, señor Silva, ¿por qué el mismo TCJ entonces corrigió sus propias sentencias? Es decir, al corregirla, no hay una confesión de que efectivamente hubo una ruptura del hilo constitucional, y entonces ¿quién se hace responsable por esa ruptura del hilo constitucional que fue corregida? Insisto, ese hilo que presuntamente se rompió, según la fiscal, nunca estuvo acompañado de un recurso jurídico, como lo debe hacer un fiscal, pero es su opinión. Ahora, yo insisto, ¿Usted qué cree? ¿Hubo o no hubo ruptura? yo pienso que las posteriores sentencias de aclaratoria permitieron al país conocer mejor lo que la Sala Constitucional pretendía. ¿Y qué pretendía? En esencia, lo siguiente, que mientras haya una omisión legislativa porque el Parlamento está fuera de la ley, entonces habrán decisiones que deberán ser implementadas por la propia Sala Constitucional. Y esto no es un invento, esto está perfectamente plasmado en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución. Si falla la Asamblea, interviene la Sala Constitucional. Muchísimas gracias, abogado, por haber Gracias. tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Jesús Silva, abogado constitucionalista, quien agradecemos la gentileza de compartir con nosotros esta mañana. 7:52 minutos, pausa comercial. No se aparten, al regreso hay mucho más de Primera Página.